O ya. Sí, aquí ahí ya. Muy buenas tardes. El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, el Centro Regional de Cultura de Catepec, José María Morelos y Favor, en coordinación con los cronistas comunitarios independientes de Catepec de Morelos, les dan la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias. Jueves de Crónica en Catepec. La tercera conferencia de este año 2024 se titula Las prácticas deportivas de San Pedro Jalutó durante la segunda mitad del siglo XX. Voy a realizar la presentación del presidio. Se encuentra con nosotros la doctora Rita García Arenas, investigadora independiente. Asimismo, se encuentra también la doctora Angélica Rivero López, cronista vitalicia de Catepec de Morelos. Voy a ceder el micrófono a la doctora Angélica. Gracias, Ernesto. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en el Centro Regional de Cultura de Catepec y también muchas gracias a los que nos acompañan por las redes sociales. Antes de iniciar, quiero presentar y dar lectura a la semblanza curricular de la doctora Rita García Arenas. Es licenciada en Historia de los años 1997-2000 por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y se tituló con la tesis Historia Local de San Pedro Jalutó, 1920-1970. Hizo la maestría en Historia y Etnohistoria entre los años 2014, después igual la Escuela de Antropología e Historia con la tesis Del Pozo a la llave de agua, cambios en el uso y apropiación del agua en San Pedro Jalutó durante la segunda mitad del siglo XX. Y es doctora en Historia y Etnohistoria desde los años 2015-2017, igual en la Escuela Nacional de Antropología e Historia con la tesis Tenemos agua y es buena. Los conflictos de las memorias por el control de agua potable entre las familias nativas de San Pedro Jalutó durante el siglo XXI. Entre los proyectos culturales en los que ha participado la doctora García se encuentran la participación como instructora en el taller de Historia Oral en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en el año 2000. Es miembro de la Fundación Aportando Talento, exposición sobre la historia del pueblo de San Pedro Jalutó, de aquí soy, San Pedro Jalutó, en el año 2019. Participó en la redacción del libro Memorias, Violines Club Deportivo de Fútbol San Pedro Jalutó, año 2018. Y entre su experiencia académica tenemos la participación en 5 congresos internacionales de historia oral, celebrados en España, Costa Rica, Colima, Chihuahua y Ciudad de México, 2 seminarios internacionales de historia oral con la Argentina y Colombia, celebrados en la Universidad de Guanajuato, y la Dirección de Estudios Históricos de la Ciudad de México, entre otros. Quiero darle las gracias a la doctora Rita García Arenas para acompañarnos en esta ocasión y ella nos va a presentar la ponencia intitulada
las prácticas deportivas en San Pedro Calostó durante la segunda mitad del siglo XX. Un aplauso, por favor. Sí, soy yo, ¿verdad? Muy buenas tardes a todos y a todas. Agradezco antes que nada a Erika Rivera que me permita participar en este ciclo de conferencias de Pueblos de Provincia y sobre todo con esta temática de las prácticas deportivas que son muy poco estudiadas en lo que se refiere a la educación deportiva, casi muy poco investigada esta temática, muy poco abordada. Creo que son importantes hablar de esta temática. Como bien ya refirió la doctora Rivero, ya llevo un tiempo investigando sobre el tema de San Pedro Calostó y me ha interesado mucho explicar el proceso de transformación del pueblo de San Pedro cuando hice la licenciatura presente la historia local. He trabajado principalmente con la historia oral, que es lo que me gusta hacer, y prácticamente trabajo con la entrevista. Me gusta conversar con las personas, ¿no? Porque la parte oral es una parte importante para que podamos hacer investigaciones, ¿no? Y muchas veces no encontramos documentos con las fuentes gráficas o de libros o de biografía, no encontramos a profundidad el asunto de historias de vida, significados, ¿no? Yo hice más por esta cuestión, ¿no? Porque yo mucho en este contexto de memoria y me interesa sobre todo los significados, ¿no? En un primer momento, cuando estaba haciendo la licenciatura, yo estaba interesada en el tema respectivo. En algún momento me interesé por estudiar algo sobre la historia del fútbol en México, pero no lo tenía muy bien aterrizado. Estuve en un taller que se llamaba hace tiempo Libre y Ocio en México, y pues abordé muy brevemente o me nutrí más bien o pude darme cuenta de que el tema del deportivo es muy poco estudiado, muy poco difundido, ¿no? Y no por eso es menos importante. En el caso de estas prácticas deportivas, a lo largo de las investigaciones que he hecho, pues sí aparecía, cuando yo conversaba con los habitantes de San Pedro, aparecía el tema deportivo, sobre todo los equipos de fútbol, pero decidí dejarlo como un tema aparte, porque es importante, ¿no? Estudiarlo a más profundidad, ¿no? Entonces, lo que esta conferencia pretendo es aportar un granito de arena sistemática y que es una aproximación, ¿no? a estas temáticas. Pues es importante, ¿no? Investigar sobre los pueblos originarios de Arte, que se aborden estas temáticas. Bueno, como ya bien dijeron, el título de esta conferencia son las prácticas deportivas de San Pedro Calostó durante la segunda mitad del siglo XX. Ubico el deporte dentro de la historia social y cultural, siendo una práctica humana y por lo tanto como objeto de estudio de la historia, en el entendido de que todo lo humano es historiado. La práctica cultural y social abarca también a aquellos individuos que practican un deporte por ocio, por recreación o por placer, es decir, la práctica amateur. Estas prácticas son las que retratan las expresiones culturales y sociales que genera el deporte. Como historiadora me enfoco en el proceso histórico de las prácticas deportivas, buscando comprender y explicar la historia social y cultural del caso particular del pueblo de San Pedro Calostó durante el siglo XX. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva? En México, la práctica de las actividades físicas se fomentó principalmente durante el porfiriato, es una etapa importante del desarrollo industrial y la modernización del país. Hubo una presencia importante de empresas industriales respaldadas por inversiones principalmente estadounidenses, alemanas, francesas y británicas. La presencia
ambas dependientes de la Secretaría de Educación Pública que se crea en 1927. Y allá ese mismo año se instituyó el Comité Olímpico Mexicano con la primera participación de México en las Olimpiadas celebradas en París. Posteriormente, en 1926, se celebraron en México las primeras Juegos Centroamericanos y del Caribe. Como dato importante en la historia del deporte en México, tenemos que durante el gobierno interino de Abelardo Rodríguez, que fue la Cámara de Senadores y Diputados, la iniciativa para instalar un organismo que vigila el deporte nacional, dejando consecuente el discurso por decreto presidencial la creación del Consejo Nacional de Cultura Física. Con esto, el deporte en México se había entrado una nueva dinámica en la vida cotidiana institucionalizada. En el caso particular del pueblo de San Pedro Jalisco, con la historia de la vida cotidiana, de los usos y costumbres de las actividades deportivas pues, no están documentadas y se encuentran en proceso de estudio. Durante el periodo de Lázaro Cárdenas, se dio un impulso a la educación física, se tenía propósitos de combatir los vicios y el alcoholismo de la juventud principalmente. Se consideró que las actividades deportivas alejaban a los niños y jóvenes de los malos hábitos, propiciaban la mentalidad y las costumbres y beneficiaban a la propia actitud en la vida cotidiana. En este contexto, se ubicó el pueblo de San Pedro de San Pedro. Se da a conocer principalmente en el ámbito educativo, en la escuela donde se enseñaron las prácticas deportivas como fue el salto de la rocha, el básquetbol y el voleibol. El voleibol y el básquetbol tuvieron una gran difusión en las escuelas. Fueron los primeros promotores de estos deportes, crearon equipos y torneos de voleibol y básquetbol. Tenemos que en un acta de cabildo de 1942, el profesor Salvador Hernández Olvera de la Escuela de San Pedro informó a la presidencia municipal de que se estaba desarrollando y fomentando el deporte en estos lugares. Y los más destacados de un equipo de básquetbol que jugó varios torneos. Desgraciadamente de esto no tengo fotografías del equipo de básquet, pero platicando con los habitantes me refieren que este equipo fue muy popular y jugó varios torneos, ¿no? Bueno, siguiente. Bueno, la idea de esta conferencia es presentar las prácticas deportivas de San Pedro de una manera histórica para que vayamos entendiendo o comprendiendo cómo se fueron dando estas prácticas a través del tiempo, ¿no? Entonces tenemos que en las primeras décadas del siglo XX, los deportes más populares en la sociedad mexicana fueron el béisbol y el fútbol americano, debido a las migraciones de los años 20 sucedidos en Estados Unidos y posteriormente con las migraciones de braceros durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando regresaron los obreros mexicanos, trajeron el gusto por el béisbol y el americano y se empezaron a popularizar estos deportes en México. Aquí habrá un paréntesis para mencionar que pues, también hubo gusto en las corridas de toros, que fue muy popular en el fútbol. Como mencioné anteriormente, estas fueron muy fomentadas en el porfiriato y gozaron de una popularidad muy importante mucho antes que el fútbol, incluso el béisbol y el americano. La tauromaquia es una práctica muy arraigada en la sociedad mexicana en los tiempos coloniales. Según las cartas de relación que Hernán Cortés le dio al rey, el 24 de junio de 1526 se hizo la primera corrida de toros y fue el 13 de agosto de 1529 que se instituyen las corridas en forma oficial en México. Y las primeras corridas tenían como objetivo pues se realizaban por celebración o por una forma de obtener recursos, así como para obtener la construcción de una obra pública o financiar actividades militares. Entonces, de esta manera comprendemos que pues, las corridas de toros han ido evolucionando a través del tiempo a como las conocemos actualmente. Y pues sabemos que actualmente se está disputando o es muy debatido por las corridas de toros, ¿no? Por la producción que hizo recientemente yo en el
tipo de estas corridas, no solamente se está dando actualmente, ¿no? Durante el periodo de Benito Juárez se dio la primera producción de corridas de toros aquí en México, un decreto que duró 19 años, y esto fue durante el periodo de México y el presidente, ¿no? Bueno, el objetivo de esta conferencia no es profundizar en esta temática, ¿no? Solamente mencionar como pues un dato, ¿no? Que está pasando actualmente con el COVID, ¿no? Otro tema de discusión es que pues las corridas de toros no se consideran un deporte como tal, ¿no? Los medios de comunicación son los que se encargaron de castigarlo como una persona deportiva, y fueron los que le dieron mayor difusión durante la Segunda Guerra del Siglo XX. Incluso la CONADE en el 2010, en la Confederación Mexicana avalaron a la Asociación Mexicana de la Tauromaquia de la Federación Deportiva y la registraron como un deporte, ¿no? Pero los conocedores de la tauromaquia, pues lo definen como una cultura o una antología. Incluso los mismos toreros no se reconocen como deportistas, pese a que llevan toda una preparación atlética previa a las corridas de toros. Ellos se consideran artistas, así se denominan, pero pues en los diarios de prensa aparecen en la sección de deporte, ¿no? Eso también está muy debatido actualmente, ¿no? Pero bueno, ya aterrizando en el caso de San Pedro San Justo, pues el gusto por los toros es una tradición muy arraigada en la comunidad. Actualmente existe una comisión taurina llamada La Guadalupana, que tiene su antecedente en 1951. Y aquí tenemos, como pueden observar, hay un antecedente histórico de estas corridas en la localidad. Este cartel es del 13 de julio, me parece, de 1925, que fue una corrida que hubo. Pero en ese mismo año, pero en febrero, el 9 de febrero, se dio una corrida de toros con motivo de la inauguración y fundación de la escuela de Benito Juárez. Se lidiaron 4 toros de la hacienda Canseco en el periodo. Siguiente. Aquí tenemos el año donde se fundó la comisión, como ya mencioné, y en este tiempo se llamó Comisión de Circos y Espectáculos Taurinos de Jalisco. En la foto que vemos ahí es esa corrida, me mencionan que es en el patio trasero de la escuela. Se funda la comisión en el 51, pero ha sufrido varias reestructuraciones en la mesa directiva, hasta lo que conocemos actualmente como la comisión La Guadalupana. Siguiente. Aquí podemos observar ya una corrida de toros, se puede ver que eran plazas improvisadas, ¿no? Con ligas. Hubo muchos espacios donde se llevaron a cabo estas corridas. Estamos en la plaza cívica del pueblo y y aquí se observa que estamos como nosotros en esta parte de aquí, en el lado derecho de la escuela, tenemos montada una plaza. Fueron diferentes espacios donde se montaron las plazas improvisadas. Los antiguos pobladores recuerdan que anteriormente se traían los toros principalmente de la ganadería norteña y de la villada del señor Omaro Muciño y Chajay. El famoso paseillo en la historia de las corridas de toros en San Pedro Jalostó, varios grandes figuras del corrido como lo fue Luis Castro, Emilio Huerta, Manolo Marínez, Coro Rivera, Mariano Ramos, Miguel Espinosa, que han lidiado toros de las más famosas ganaderías como los fueron San Martín, Las Huertas, Torrecillas, los Martins, los Martínez, Toluca, La Gloria, Cecilia Barbabosa, Rodríguez y hermanos, entre otros. Pues algunos de los nativos del pueblo, pues les gustó, eran aficionados y pues fueron toreros, y algunos de ellos eran
Bueno, como les había mencionado, esta ponencia está estructurada de manera evolutiva de cómo se pueden dar las prácticas deportivas. Y en este caso tenemos a las carreras de ciclistas que se dieron en México. Fueron muy populares también en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? En la época de oro del ciclismo nacional durante el periodo de 1950, tuvieron un auge muy importante, ¿no? Y estas rutas fueron financiadas en un primer momento por el general José García Baseca, que fue el principal fundador y que apoyó, promocionó las carreras. La Vuelta a México fue una carrera de ciclismo de ruta que era por etapas y que se convirtió en todo un espectáculo deportivo, ¿no? Porque reunía a masas en la llegada de cada etapa, ¿no? La gente comúnmente se refinaba en las localidades donde llegaban los ciclistas para poderlos pasar, ¿no? Pasaban de una manera muy veloz todos estos titanes del ciclismo de esa época. La Vuelta a México tiene su primera edición en 1948, tuvo diferentes momentos. Hubo dos vueltas muy importantes que fue la de García Baseca y la del Instituto Nacional de la Juventud Mexicana, que recibieron apoyo gubernamental. Bueno, en el caso de San Pedro, ellos pudieron vivir y conocer el sistema de ruta a partir del antiguo Humberto Ramos Martínez, que empezó a participar en estas importantes carreras. Él empezó pues, principalmente en las rutas cordilleras, que eran las más comunes que se daban en esos momentos. De hecho, participaron algunos vecinos también de la localidad. Ahí fue cuando él empezó por su carrera como ciclista. Pero posteriormente llegó a participar en el Club Águila de Zapocaco, de la Ciudad de México. Él participó en varias carreras, pero representando al Club Águila, ¿no? A todos los representantes de sus águilas se les denominaba Idoloro, y el 13 de junio de 1955, como representante del Club Águila, ganó la carrera México-Mecamex, haciendo un tiempo de 2 horas, 52 minutos, 36 segundos y 5 décimos, de 112 kilómetros. Esta carrera fue muy significativa para el oriundo porque no figuraba como favorito, y la prensa dio a conocer su victoria como sorpresiva, destacando como notable la participación del Modesto Ramos, así lo llamaron, frente a todos los lobos de la carretera, ¿no? Porque pues él empezó y pues no figuraba, ¿no? Ni siquiera aspiraba a lograr un campeonato de fuera de México a Mecamex. A partir de entonces su trayectoria como ciclista de ruta fue en ascenso. El 24 de junio de 1977, el medio fondo del Estado de México, tras el campeón Humberto Hernández con 21 puntos, figuró Humberto Ramos representando en ese momento a México. En la ruta de 120 kilómetros de Tlalnepantla San Pedro San Cristóbal Tlalnepantla participó y ese resultado lo llevó ante la integral del equipo de la famosa novena Vuelta en México. En la ruta intermedia del Club Atlas, en la segunda categoría, el Águila logró 38 puntos. Ramos fue considerado como promesa de la selección de México, del Estado de México, en ese mismo año de 1957. Se destacaba la prensa como sangre joven, férreo, indígena de la montaña, de los llanos, digno representante para disputar la novena Vuelta.
Pues el pueblo pues se dio el público, ¿no? Se organizó y estaban muy felices del talento de Humberto y pues fue a través de él que en la comunidad se pudo vivir la ruta de México, tampoco era tan conocida en esos momentos. En 1963, ya aprovechando toda esta trayectoria de Humberto y todas las participaciones que había tenido para fomentar el ciclismo en la comunidad, en 1963 se organizó una ruta de 60 kilómetros que empezaba en San Pedro Calzón y finalizaba en Tecama. Hubo una gran aceptación en la comunidad. Me refieren o recuerdan que hubo 50 participantes, entre ellos hubo los nativos que participaron en esta carrera. En ese momento eran jóvenes, entonces las voy a nombrar. Los que participaron fue José Huerta, mejor conocido como Lucero, Rubén Enrique, conocido como Pescado, Asensio Rivero, conocido como El Chinano, Francisco Chipe, conocido como El Chinto, Eduardo Sánchez de Tecama, René Sánchez de Pinto, Tomás Sánchez de Trotes y David García de Chino. En ese momento ellos tenían como unos entre 17 y 18 años cuando participaron en esta carrera de luz. Siguiente. Bueno, como pueden ver aquí esta diapositiva nos llama la atención, ¿no? En el título de la diapositiva, hoy ha mencionado el fútbol fue muy popular alrededor del mundo 60, ¿no? Aunque ya había habido equipos de fútbol que se habían fundado, ¿no? Como el Francia, el Atlante, que fueron principios de siglos que ya tenían incluso un reconocimiento, pero en realidad empezó a jugar el fútbol hasta periodos como de 60, ¿no? Dice, justo por el fútbol en México fue un proceso de varias décadas, se había popularizado, como ya mencioné, frente a la década del 60 cuando se incorporó a la sociedad mexicana. El antecedente que hoy tenemos del fútbol se explica a partir de los clubes españoles, ¿no? Ya habían llegado los clubes en el siglo XIX, los clubes ingleses, principalmente los dineros, ¿no? Que fueron los que trajeron el fútbol y ya se empezaba a jugar fútbol en esa zona, pero en realidad el antecedente del fútbol mexicano son los clubes españoles. Fue los que tuvieron mayor impacto en el fútbol mexicano. Como dato curioso, tenemos esta diapositiva, ¿no? El título, no sé si alguno ya tenía conocimiento de este dato, ¿no? En algunos artículos periodísticos publicados a finales del siglo XIX, que se encuentran dentro de los repositorios de la Biblioteca de la UNAM, revelaron que la verdadera cuna del fútbol, asociación en el país, se dio en la ciudad de San Cristóbal, en San Cristóbal de Morelos. Porque hubo todos conocemos que la cuna del fútbol es tras el monte, no es Pachuca, o Orizaba, ¿no? Por el asunto de los dineros y la presencia de escoceses en los estados. Hay una acta competitiva que fundamenta que el Club Pachuca fue el primer registro de los clubes como club deportivo de fútbol que era en Pachuca y se lo está peleando con los estados, ¿no? Pero una cosa es la creación de los clubes o de los equipos y otra cosa es dónde se jugó el primer partido, ¿no? ¿Y por qué motivo se jugó o por qué motivo se dio el primer partido? Pues tuvo que ver principalmente con las obras del Cabo de Valle de México, que es una de las obras más importantes que se ha dado en el país. Y pues en San Cristóbal se estaba llevando a cabo estos partidos, estaba bastante documentado esto. El primer partido
partido oficial, o por lo menos el primer partido que estuvo documentado, se dio el 1 de diciembre de 1891. En esta fecha que tenemos el registro, ¿no? Y el verdadero, ¿no? Que en estos documentos, en la cifra de filósofos, principalmente en este diario anglo-americano, donde se encuentra este dato. Pero ¿por qué se da? Pues por estas obras, ¿no? Las obras del Estado del Valle de México tienen diferentes etapas. La primera se dio en 1865 con el régimen de Maximiliano de Augusto, dirigida por Francisco Garay, y que fue el encargado de empezar estas obras, pero pues el proceso fue bastante lento, ¿no? El segundo periodo se da durante el gobierno de Benito Juárez. Después los años pasaron y Porfirio Díaz llegó a la presidencia y en febrero de 1866 comenzaron los trabajos de la tercera y última etapa que modificó el trazo original para hacerlo salir a la Guardia de Texcoco y para que llegara a la Unión Occidental. Con las buenas relaciones diplomáticas con Gran Bretaña, se facilitaron las inversiones para continuar con la obra del Gran Canal. Y en 1889 se contrataron varias empresas de capital británico norteamericano, de las cuales salieron alrededor de 3.000 trabajadores a tierras mexicanas, ¿no? Y fue hasta la última etapa en la que Porfirio Díaz decidió que en 1869-1905 se elaboraron los trabajos ferroviarios de algunas zonas del Gran Canal bajo la tutela de William Pearson, barón de Broadway, y con ello llegó una cantidad también de peritos y obreros mexicanos. Y la nota que aparece aquí en este diario es que el primer partido de fútbol en México fue registrado el 31 de 1991, donde se informa que en este año los equipos de Pearson Wanderers, integrados por los relanzadores de las dragas del canal, al mando de Whitney Pearson, se enfrentaron a San Cristóbal Luis. Los mecánicos de los talleres de ensamblaje eran los de San Cristóbal, y pues ganaron los Wanderers 1-0 en ese partido, ¿no? Entonces, pues es un dato curioso, ¿no? Que es importante destacar, porque una cosa es la alta competitiva que tiene Pachuca en cuanto a la creación de clubes, y otra cosa es el primer partido que se dio en México, ¿no? También es un dato interesante. Siguiente. Bueno, y aterrizando ya en el caso particular de San Pedro Calixto, pues también tenemos una foto de fútbol femenino, obviamente está muy en la universidad, pero quiero destacar que se existió un equipo femenil en San Pedro, un incipiente equipo. Se intentó hacer un equipo, ¿no? de fútbol a la iniciativa de algunas vecinas de la comunidad. Ellas fueron en sede en Chipec, conocida como Las Vecinas, y platiqué con una habitante de la localidad, Yolanda Alarcón, que ella me platicó que ella jugó este equipo, ella jugó de defensa, y el equipo se llamó Asociación
llamó así San Pedro, y como pueden ver, pues tienen la camisa de la soberana, ¿no? O que también en la plaza de nuestro color, ¿no? La soberana, los españoles. Voy a mencionar a los jugadores de este primer equipo, junto con sus apodos. Tenemos a Encarnación Juárez, a Juan Martínez Palillo, Luis Sánchez. La madrina era Irene Enrique, era muy característico que los equipos tuvieran una madrina. Manuel Martínez, Teodoro Martínez, conocido como Don Lolo, Rogelio Enríquez de Bruto, Senado Sánchez Chaparro, Pastor Martínez Palillo, Humberto Enriquez Tesoro, Refugio Reyes Manolete, Enrique Arenas Monzón, Aurelio Sánchez Chillos y Ignacio Alarcón Peña y Uruguay. Este es el registro del primer equipo, como lo tienen. No tenemos la fecha de fundación, seguramente investigar más para encontrar este dato, pero esta es la primera referencia siguiente. El segundo equipo muy popular en el pueblo es el Fuerza Los Dos. Se fundó en 1957, pero parece que la foto es como del 52, están en la escuela Benito Juárez. Este equipo fue fundado por Carlos Richter, Román Torres y Rubén Enrique. Tenían la edad que tenían entre los 14 y 17 años. Fue un equipo infantil, pero participaron en la Liga Villa Madrid. En esa liga, pues obviamente este equipo pues es el infantil, pero con el tiempo se fueron integrando otros nativos de la comunidad. O bueno, también los datos interesantes mencionar. No todos los integrantes de los equipos eran de la comunidad, había gente de Santa que también integraba a estos equipos, ¿no? Y regularmente también los equipos los conformaban por los lugares donde habitaban, sobre todo las calles, ¿no? Como el caso de Morelia, que está hablando también más adelante. Pero también pues los integraban de distintas calles, no solamente de una sola, ¿no? O sea, se estructuraban o se integraban de distintas maneras como iban llegando, ¿no? al equipo, y como necesitaban integrar el número de jugadores. Este equipo de Calostó participó 38 años en la Liga Villa Modelo y obtuvo 15 campeonatos. El otro equipo muy conocido es el de Morelia, Calostó, que se fundó en el 62. Existieron dos Morelias, uno era Morelia 1 y el Morelia 2. Como mencioné, regularmente los equipos de Morelia eran de la calle, ¿no? Trataban de que fueran de ese espacio y eran muy celosos de que llegara otro a integrar el equipo, ¿no? Los campos, en realidad no existían campos deportivos, ¿no? Eran terrenos que adaptaban para que pudieran jugar pues estos equipos, ¿no? Algunos de estos campos estaban ubicados en la Cuauhtémoc. Algunos de estos equipos llegaron a jugar en Riveros Calostó, salieron a jugar al Parque Alemán, a Zacateco y a Ticomán. Y pues regularmente pues, ocupaban el llano literal, los terrenos que estaban baldíos para pues adaptarlos a canchas de fútbol y que ellos pudieran pues, jugar en los partidos, ¿no? Siguiente. Como ya he mencionado, pues se arman los equipos y después se derivan otros equipos. El primero fue el San Pedro, este es la segunda generación del San Pedro del 64. Siguiente. Y se deriva otro, que es el San Pedrito, también de ese equipo, ¿no? Incluso pues algunos equipos que le llaman los equipos grandes, las nuevas generaciones pues se consideraban reservas de esos equipos, ¿no? Y se formaban el equipo y esperaban integrar ya lo que era
con el tiempo, estos equipos que se consideran infantiles, pues como llegaban a jugar, también se inscribieron en la Liga Villamadero, llegaban a participar en varios torneos, pues empezaron a independizarse de los equipos grandes y a crear sus propios equipos. Eso era muy común en el fútbol llanero del pueblo, que se formaran varios equipos que ya no se identificaron con el equipo principal y que se dieran pues, el surgimiento nuevamente de otros equipos. Siguiente. Este es otro equipo que se deriva del equipo de Morella, es el equipo que se llamó, perdón, el Club Deportivo Morella, que después se conoció como el equipo Violín, ¿no? También ellos participaron en la Liga Villamadero, pero este equipo se fundó en el 73 y el registro de ellos es de que se formaron con niños de 10 y 11 años y pues ellos tuvieron una trayectoria muy importante en la Villamadero, ¿no? Como equipo de la Villamadero o como participantes de la Villamadero, pues ellos participaron de la tercera fuerza B y A en el 75-77, obteniendo el tercer lugar de la liga en esa temporada y fueron campeones de la tercera fuerza en las temporadas del 75-76. En la primera fuerza A, porque así se clasificaban, fueron campeones en las temporadas 78-79 y fueron campeones de la Liga Especial del 79 al 81 y fueron campeones de Copa, nuevamente fueron campeones de la Liga Especial B del 82-83 y en la Liga Especial Amateur y en el periodo del 84. En total, este equipo de los Violines logró 12 campeonatos de la Villamadero de la tercera fuerza hasta la Liga Amateur, que fue lo más destacado que hicieron. Probablemente todos los equipos pues participaron en esa liga y en la Liga Española también, también en la Liga de Tupetlán, me parece. Podemos pasar a la siguiente. Este es otro equipo también representativo, el Charleston Junior, que se fundó en el 71. Aquí no se puede ver la foto, es bastante borrosa, pero pasa igual con ellos, ¿no? Ellos se derivan del equipo Charleston, pero posteriormente ellos crean su propio equipo y también participaron en la Liga Villamadero. Es importante mencionar que pues toda esta trayectoria, esta historia de los equipos, ¿no? Podemos ver también reflejado los conflictos sociales de la comunidad y los conflictos políticos que son llevados a las canchas de juego. Eso es lo que me refiero cuando platico con los habitantes, ¿no? Platican recuerdan y conversan sobre cómo fue la organización de estos equipos, quiénes fueron los que los apoyaron, cómo consiguieron los uniformes, cómo es que se integraron o se desintegraron los equipos y recuerdan mucho que los conflictos políticos también se vieron reflejados en la formación de estos equipos. Incluso algunos equipos desaparecieron, ¿no? Pero también se ve la convivencia y la organización de la comunidad, porque regularmente los equipos apoyaban a las faenas de algunas obras que se realizaban en la comunidad, porque pues, estamos hablando de un contexto histórico importante que es del periodo del 40 al 70. Hay todo un proceso de transformación de la comunidad rural al pueblo urbano y mediante las historias de vida del fútbol podemos comprender cómo se fue dando este proceso de transformación y cómo en las prácticas deportivas pues, también se trataba las cuestiones
pues hay bastante información fotográfica y de diplomas, incluso hay equipos que conservan las camisas y los zapatos con los que jugaron en el primer movimiento, ¿no? Y también los balones, ¿no?, que eran de cuero. Entonces hay toda una pues bastante información de la temática que es importante pues difundir y dar a conocer. Siguiente, por favor. Bueno, ya como reflexión final, pues espero que con esta temática de las prácticas deportivas pues se pueda interesar más los cronistas de Ecatepec en hacer investigaciones sobre los pueblos, sobre estas prácticas, que es importante pues documentar, ¿no?, porque habla de la identidad de los pueblos y que puedan pues nutrir lo que es la historia de los pueblos originarios de Ecatepec, y que puedan pues podamos hacer investigaciones más profundas sobre estas temáticas que son poco estudiadas. Pues muchas gracias. Gracias a la doctora García. Sin duda es un tema muy interesante que todavía tiene muchas vertientes para ser trabajadas e investigadas. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Si alguien del público de aquí del auditorio tiene alguna duda, comentario para la doctora, o de las redes sociales. ¿Nadie? Lupita. Buenas noches, doctora. Llegué un poquito tarde, te disculpo, pero llegué, no había algún otro deporte que practicaran, aparte por ese ciclismo que vi, de los toros, fútbol. ¿Algún otro deporte, así como box, no sé, atletismo, que hubiera alguien que haya practicado algún otro? Seguramente el box, ¿no? Era muy común, pero lo más difundido en la escuela, las prácticas deportivas empezaron a difundir principalmente en las escuelas, ¿no? Y ahí les daban el salto de garrocha, el voleibol y el básquetbol, hasta donde recuerda, eso era lo principal que se daba. Seguramente pienso que llegaron a tener prácticas de box, porque fue introducido también durante el porfiriato, y la comunidad tenía mucho contacto con la Ciudad de México, entonces seguramente lo llegaron a practicar. En la comunidad no lo han referido, solamente tiene como muy significativo lo que son los toros, el fútbol y el básquetbol, porque se realizaron varios torneos a niveles de escuelas. Entonces eso como que lo tienen muy en su memoria, pero seguramente llegaron a practicar el box o el atletismo, ¿no?, por ese contacto que tenía con la Ciudad de México. En esas pláticas con la gente de la comunidad, alguien le comentó sobre una olimpiada que realizaron a nivel ayuntamiento en 1936, donde participaron todos los pueblos. No hace referencia a esa olimpiada, pero pues es un dato muy interesante que yo desconocía, pero supongo que, tiene que haber, tiene que estar documentado eso, ¿no? O sea, que en los municipios se dieran ese tipo de prácticas. Hay un registro de un municipio, no recuerdo bien el nombre, y está documentado, que es sobre un ejido. Entonces no dudo que aquí haya existido lo que usted me comenta, seguramente sí, pero ellos no recuerdo haber participado más que en
cantidad sobre la Olimpiada del 36. No sé si tenga que ver con que haya sido de manera continua, porque en 1977 sí se realizó una serie de, digamos, de torneos, tanto de fútbol, ciclismo, también box, pero eso fue con motivo de aquel falso dato de que se estaba cumpliendo los 100 años de la elección del municipio de Ecatepec. Ese se tiene bien claramente el registro, pero de 1936 no sé si tenga algún otro dato o la fuente. Esto ya se sabía por el doctor Leonardo Muñoz, pero él no se acordaba, o sea, de la fecha. En Tulpetlac se empezó a hablar de esto. Entonces, en Santa Clara, al entrevistar al señor Vicente López, ¿sí?, él me refirió eso, que él concursó en atletismo, pero a nivel municipio, en atletismo, y que ganó, hasta mostró sus trofeos ya en estado, por eso sé que es en 1936, así como también me refirió quienes de los de Santa Clara habían participado en box, que eran muy buenos boxeadores, sé que habían ganado, otros que habían perdido, el Santo de la Rocha también me hizo ese comentario, pero no más así. Entonces, de ahí viene que en Santa Clara también se empiezan a desarrollar otros deportes. No sé si sea a consecuencia también de eso, o también, como comenta aquí la doctora, que el hecho de que en las escuelas ya se incluyera la materia de deportes, no sé si se llamaba deportes, o creo que tenía otro nombre, ¿sí, deportes? O tenía otro nombre, ¿verdad? En fin, de ahí surgiera ya el espíritu más deportista. Sí, pero esas referencias sí las tengo de una persona de Santa Cruz. Sí, gracias. Gracias. Bueno, aprovechando que nadie quiere preguntar, yo sí quiero preguntar a la doctora García. Mencionó sobre el equipo femenil, que se tiene el dato. ¿Se sabe si alguna de estas futbolistas fue integrante de la selección mexicana o solo fue así un equipo a nivel local? No, fue a nivel local, fue un equipo improvisado. Yo mencioné que seguramente hay una influencia de esa selección femenil que participó en el Mundial del 70. Este equipo me dice que duró muy poco, o sea, fue aceptado en la comunidad. De hecho, tuvieron algunos, bueno, no eran entrenadores, sino eran gente que les auxiliaba un poco, ¿no?, con las formas de juego, que fue lo que en plática, en conversación con Yolanda Alarcón me refirió, que pues simplemente ellas querían jugar y armaron el equipo y tuvieron el apoyo o simpatía de la comunidad para el equipo, pero no duró mucho el equipo. Solamente fueron influenciados, me imagino, por el equipo femenino. Sí, es muy importante ese aspecto de la participación de la mujer. Le comento a la doctora García, aquí sí una compañera cronista de San Cristóbal, Yolanda Ortega, ella sí fue seleccionada nacional. Si quiere, con ella puede platicar, tiene mayor información. Y otra pregunta, mencionó en la parte de ciclismo al señor Humberto Ramírez Martínez, que fue campeón, entiendo que en la Vuelta a México. ¿Fue como parte de la Vuelta a México o solo ganó un trayecto? Ahí no me quedó muy claro, si nos explica un poquito más al respecto. Ganó un trayecto como representante del Club Águila, se conocían como los Chintoloros. Él participó también representando a Linz, pero él inició en las carreras turismeras que eran, supongo yo, que para aficionados, y también participaron varios habitantes de la comunidad. Seguramente, pues como ellos tenían contacto con la Ciudad de México, llegaron a ver estas carreras y empezaron a aficionarse, y posteriormente pues lo llevó sobre todo a don Humberto a que llegara con el Club Águila de Azcapotzalco, ¿no? Y pues yo creo que vieron cualidades en él
posteriormente representando a Águila ganó la ruta México-Mecameca, y no figuraba como favorito. Yo creo que no tenía ningún tipo de presión y le ganó esa ruta con un tiempo muy bueno, y de ahí pues fue participando en diferentes etapas, y como mencioné fue considerado como representante de la selección del Estado de México, y fueron apoyados por el fundador Balseca, que él promocionó y apoyó a estos talentos, y estaba muy interesado en el proceso de formación de estos jóvenes, y por eso fue que fue muy reconocido en la comunidad, ¿no? Porque ganó esta carrera, y pues fue muy ovacionado y fue toda una celebridad durante ese periodo. Y el pueblo de San Pedro nosotros pudo conocer lo que es la ruta de ciclismo a través de la trayectoria de él. Muy bien. Alberto. Sí. Gracias. Primero es un gusto estar con una mesa de primer nivel, una doctora en historia y una doctora en antropología de Catepec. ¿Cómo era el contexto tanto en el pueblo como nacional? Ahorita estaba recordando muchas cosas, tanto del barrio de Jajalpa, como las cosas que vivíamos, por ejemplo, en la primaria. Después del 76, todas las niñas querían ser Nadia Comaneci, por ejemplo, en aquella época. Recuerdo hasta la fecha, los mayores se desplazaban mucho en bicicleta hacia las empresas. Hasta la fecha, estas bicicletas grandes de rodada muy amplia pues siguen siendo utilizadas por esas personas mayores para desplazarse de un lugar a otro, pero esa cuestión del ciclismo se veía reflejado en las calles, ¿no? De ahí de la comunidad. También otra de las cosas que se da en Jajalpa es que muchos de los equipos eran auspiciados por las empresas. En este caso de Jalostop, de esa primera época, como hablaba acerca de algunos de sus patrocinadores, eran empresas de esas primeras, o eran de comercios, de lo que se estaba dando. Y en el contexto general, ¿cómo tomó el pueblo la cuestión? Se me vino a la mente que entra la cuestión deportiva en las situaciones mediáticas con las Olimpiadas del 68, con el Mundial de 1970. Entonces, a raíz de eso se dan muchos cambios de la manera de ver la gente las cuestiones deportivas a nivel global. ¿Cómo se inserta Jalostop en esa esfera local, y en el deporte, y en la esfera global? Ya bueno, recordé muchísimas cosas, ¿no? En los 80s podía uno correr en el Ecatepec, se encontraba uno de frente a Benjamín Paredes, ¿no? De los máximos maratonistas mexicanos. ¿Cómo eran esos contextos? Bueno, los equipos pioneros de San Pedro eran patrocinados y apoyados por las propias familias, porque eran equipos familiares. No tenían nada que ver con las empresas. Algunos trabajaban en las fábricas, pero había equipos en las fábricas, porque don Román Torres, que fue uno de los que fundó el equipo de Jalostop, me platica que él trabajó en Costus, me parece, y él ahí formó un equipo, pero dice que nunca jugaron o nunca hubo una invitación de que jugaran con los equipos locales del pueblo, ¿no? Ellos jugaban y jugaban entre fábricas, pero no llegaron a jugar en la localidad. Y pues los equipos, por ejemplo, con los infantil, pues las mismas mamás les hacían los uniformes, ¿no? Y dice que llegaban a jugar con un zapato nada más, ¿no? Porque lo que compraban el otro. Pero ellos solitos se financiaban y se apoyaban, ¿no? No había otra promoción que la de ellos mismos, y pues cooperaban y se organizaban para preparar
nombraron porque fábricas, pero había muchos habitantes de San Pedro que ya eran obreros, ¿no? Que trabajaban ahí. Mi abuelo trabajó en textiles, mi papá trabajó en colchones y don Román que trabajó con los tubos, ¿no? Entonces, esa parte en el que podemos ver, ¿no? Este contexto que se estaba dando, ¿no? Cómo se estaba transformando la comunidad rural a pueblo urbano, estaban dejando de ser campesinos, ¿no? Y se estaban incorporando a todo este proceso histórico nacional, y pues las prácticas deportivas pues influenciaron mucho en ese proceso. Y estamos hablando de un contexto del 40 al 70 en el que yo siempre ubico el milagro mexicano, que es el contexto en el que se da este periodo de abundancia que hay en México, y que San Pedro Jalustó lo vivió de una manera muy particular. En este caso, pues ellos empiezan a ser influenciados por lo que sucede en cuanto a los equipos de fútbol, que pues era fútbol llanero, ¿no? Pero ellos tenían pues la idea de participar en la Liga Villamadero, nivel más alto era la Liga Amateur, pero ya jugaban un fútbol reglamentado que había reglamentado el fútbol británico, ¿no? En 1863 empezó a reglamentar el fútbol, y pues durante principios del siglo, otro deporte que no mencioné que fue muy importante en México fue el cricket, antes que el fútbol, fueron de los más populares, ¿no? Entonces, yo creo que siempre hay que ver particularidades de cómo vive San Pedro en esos contextos, ¿no? Porque una cosa es el contexto nacional, pero cómo impacta las comunidades y cómo la comunidad está pues, viviéndolo de distinta manera, ¿no? En ese contexto del milagro mexicano, y cómo se fueron organizando, fueron cambiando incluso su forma de vida, la alimentación, con esta introducción, sobre todo en el ámbito educativo, que fue donde se empezó a introducir toda esta cuestión deportiva, ¿no? Y pues vienen todos estos torneos, como ya mencionaba la maestra Lupita, que nos está dando un dato muy interesante, ¿no? Que ya existía una olimpiada, ahorita que me da la doctora Angélica, ¿no? Cómo podemos, mediante esos datos, explicar más cómo se da este proceso, ¿no? Vuelvo a insistir, ¿no? El tema deportivo es un tema poco estudiado, que nadie podría ver, ¿no? Pero es importante, ¿no? Porque habla de la identidad de las comunidades. Así, una pregunta nada más. La fotografía que está de publicidad de ¿a dónde pertenece? ¿De quién? La fotografía es de familiar de Humberto Ramos. Tiene toda una galería de fotos de su papá y materiales de periódicos, hemerográficos, del Esto, la prensa principalmente. Él tiene una cafetería allá en San Pedro y tiene todas las fotos ahí expuestas. Sí, es que no está ahí representando, pero está representando o lo están apoyando, financiando alguna empresa, porque ¿cuál es el logotipo de su camisa? En esa foto, él sí está, no se alcanza a ver la imagen, la primera imagen. Sí, La primera imagen. La primerita. porque uno de ellos, o sea, es de, ¿sabes? O sea, General Electric, y por eso se me interesó. No, él no lo apoyó nadie. Bueno, pues yo creo que el Club Águila, ya como integrante del Club Águila, sí era apoyado en cuanto a los uniformes, y la bicicleta, esa bicicleta Esa, sí. no se alcanza a ver. No se alcanza a ver bien, No se alcanza a ver, pero publicidad, se ve que están en la Ciudad de México, porque yo tengo una parecida en ese libro donde están las palmeras. sí, seguramente están en Ahí México. también no sé si participaría un señor de Santa Clara, Vicente Reyes.
hijo, que también, pues, yo creo que han de ser de la Eran contemporáneos. contemporáneos. Ya el señor en paz descanse, falleció este año, pero eran muy contemporáneos, sí. Y como comentan, no nada más de Santa Clara, sino que eran varios. Y él trabajaba en General Electric, pero también concursaba, por decir, fuera. Solo a veces buscaba que los ayudara con los uniformes o los gastos para ir a las competencias. Por eso decían quién los está patrocinando. De hecho, en esa foto, él no se alcanza a ver el nombre de la playera, pero ahí sí es Jalostó. Él, me imagino que ahí es cuando empezaba. Pero lástima que no se ve el Jalostó, pero ahí no está representando al Club Águila. Era siempre la camisa del Jalostó, que era, me imagino, era la ruta turismera. Obviamente que su familia no recuerda muchos datos, tiene las imágenes, pero no tiene los datos precisos, pero esa foto sí trae en el pecho Jalostó. Ajá. ¿Hay algún comentario de redes sociales? A través del Facebook, Guillermo Fragoso Enríquez, muy interesante, gracias por la ponencia. Héctor Valtierra Leiva, saludos. Y yo tengo una pregunta, el periódico que muestran ahí, no sé si lo pueden poner ahí, periódico. ¿Quién tiene ese diario? Ese lo encuentras en la UNAM, en la biblioteca, así con esa fecha de 1891, aparece ese dato. ¿Pero está nítido? ¿Sí se puede leer? Sí, esta está borrosa, pero sí se puede leer ¿Inglés, español, castellano? Tiene inglés, pero hay versiones en español también. Ajá. Pero ese sí lo puedes encontrar ahí en la biblioteca, es donde da la referencia. Pero ese diario, ¿dónde lo hacían? ¿En Europa o en México? Sí, así se llama como tal el diario, el Daily Anglo-American. Sí, pero ¿dónde? ¿Allá o de aquí? Supongo que allá, y tienen está documentado y lo tienen en la biblioteca como tal. O sea, lo hacían allá y lo trajeron. Ajá, y por eso fue que sacaron. O sea, el registro, ¿no? De ese primer partido que se dio en México. En la foto de los futbolistas del 73, a ver, no, 73. Vamos a ver. Ahí, ¿quiénes viven de ellos? La mayoría, pocos han fallecido, no tengo los nombres de todos, pero son pocos. O sea, ellos ahorita tendrán como 65 años. 70, sí. Entre 65 y 68. Ajá. Ese equipo es de la fusión del equipo Morelia. Después ellos se independizaron y se nombraron Deportivo Morelia, y ya posteriormente fue el equipo Violines. Precisamente este equipo sacó su memoria en el 2018, me parece. Yo participé en la redacción de ese libro, es el primer registro que hay sobre los equipos, que él sacó el libro del equipo, la memoria del equipo. Regularmente los equipos hacen su aniversario, este es uno de ellos. Cuando presentaron el libro, fue su aniversario. También el equipo Jalostó Junior tiende a hacer sus aniversarios. Sigue habiendo torneos de veteranos, regularmente el 20 de noviembre es cuando se hacen. Ahora en la fiesta patronal se hizo un torneo de veteranos de estos equipos. ¿El lugar dónde es? Ese no están en San Pedro, están en Santa Isabel Tola. Porque, este equipo viajó mucho, bueno, regularmente todos, creo que más, viajó mucho al interior de la República, fueron invitados por varios equipos, aparte de que participaron en la Liga Villa Madero y que obtuvieron 12 campeonatos, viajaron mucho al interior de la República, invitados por otros equipos. Regularmente casi la mayoría hacía eso, los
¿El balón es Garcís o qué es? No se alcanza a ver, pero creo que sí, es Garcís, es de los que había mucho en ese periodo. Con respecto a la tauromaquia, menciona que una fecha del 13 de julio de 1925 es la fecha más antigua que tiene como registro de alguna corrida de toros en San Pedro. Sí, es la fecha que tienen ellos, como antecedente la tiene la Comisión de la Plaza de la Guadalupana, me hicieron el favor de prestarme esa imagen, y es la que tienen más antigua, y también comenté que, no la otra, esa. Bueno, ahí no se alcanza a ver, la tienen enmarcada, pero también no se dio en febrero, 9 de febrero, con motivo de la inauguración de la escuela se dio una corrida de toros también. Ese es el dato que tiene más antiguo la comisión. Como tal se funda en el 51 y mencioné que se ha reestructurado varias veces, pero su antecedente es ese, ¿no? Y como dato curioso, previo a la fiesta patronal, era la costumbre que la comisión preparaba el salto a la procesión para que tuvieran una buena corrida. Esa costumbre la tenían y después, no sé por qué se perdió, y fue cuando se crea la comisión de la imagen. Pero era, la taurina era muy importante para la preparación de Santo Patrón. Porque por ahí tengo un dato, finales del siglo XIX, no recuerdo ahorita exactamente la fecha, después te lo paso, de una corrida de toros precisamente en San Pedro Jalostronco, luego de finales del siglo XIX, luego te paso esa información. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario? Sí, la foto de San Cristóbal, ¿de qué año es? Rodrigo. Hola, buenas tardes a todos. Con respecto a lo que estás comentando, efectivamente sí, antes del 9 de febrero de 1925 se realizaron corridas de toros, pero había un problema muy grave en San Pedro, no había suficiente madera para hacer plazas de toros, pues eran lugares improvisados, inclusive con piedras o lo que se colgaran para poder realizar esas faenas, pero eran muerte simulada, no había muerte del toro, era el costo muy elevado del ganado. En ese entonces era tener un premio. Entonces se realizaba en lugares improvisados las corridas antes del 9 de febrero del 25. Y datos curiosos, los vecinos, hay muchos, en este caso mucha memoria, iban en las noches a torear a las reses, que sería en este caso el rancho de Cerro Gordo y el Mirador de muchos aprendieron a torear en las noches con las reses bravas de esos ranchos que tenían. Pero no olvidemos también que el Camino Real era el paso obligado de todas las ganaderías que iban a la Ciudad de México. Y el caporal que iba enfrente siempre gritaba: cierren sus casas, va a pasar el ganado. Entonces, siempre hubo un contacto de la población con la res brava. Tenía un contacto desde antes, desde que se fundó el camino, desde que las reses pasaron por el Camino Real, tuvieron este contacto. Entonces, hay una tradición más allá del siglo 9 de febrero para la realización de esas corridas, que no eran, digamos, formales, ¿no? Como tal, eran improvisadas, pero sí llegaron a existir ahí en la población. Quisiera aportar también otro dato. No perdamos de vista que la autopista México-Pachuca se creó para las Olimpiadas, para la antorcha, para que viniera de Teotihuacán a la Ciudad de México la antorcha olímpica. Desafortunadamente también fue un factor social que hasta la fecha influye en el pueblo. Aquí con el pueblo de Santa Clara, dicen, de la autopista México-Pachuca para el oriente es Santa Clara, y de la autopista México-Pachuca al poniente es San Pedro Jalostronco. Desafortunadamente no es así. Cuando hacen las carreteras, pues no ven si es un pueblo o es otro, ¿no? Pasan por donde les conviene y por donde sale más barato, porque nunca fue indemnizada la población en San Pedro Jalostronco en varios casos.
pasar la antorcha fue un motivo de regocijo. Inclusive tengo el testimonio de que muchas niñas y muchas mujeres sacaron vestidos blancos para que pasara la antorcha. Era un acontecimiento tan importante que se fueron vestidas con sus mejores galas para que pasara la antorcha, en este caso la antorcha olímpica para que venía de Tijuana a la Ciudad de México. Otro dato también que quisiera aportar es el equipo de básquetbol, de básquetbol y de voleibol que entrenó el señor Avelino Morales. El señor Avelino Morales fue un entusiasta del pueblo, que inclusive fue que construyó el kiosco de la población, y él también se dedicó a entrenar a mujeres. Tenía equipos de básquetbol y equipos de voleibol. Inclusive llegaron a hacer torneos en la plaza cívica y fueron muy populares hasta los 80. Inclusive las mujeres tenían mucha participación en ese tema. Y para concluir quisiera mencionar algunos toreros. Refugio Costasá, que decíamos el Cuco, Jaime Fragoso, Pedro Romero Zapata, que ya lo mencionaron, a Felipe Ramos, el que es el licenciado, y actualmente hay 4 en San Pedro, es el Castelita, Ernesto Sánchez y el Chema. El Chema ya no continuó, pero Ernesto Sánchez sigue en luces, ¿no? Pues esa era mi aportación, nada más eran unos comentarios para enriquecer el tema. Gracias. Pues muchas gracias a ti, Rodrigo, por estos datos. Y qué bueno, ¿no?, que estas temáticas provocan que se nutra más la información. Y pues con respecto a lo que me decía Angélica, pues es lógico pensar el dato de verdad de que yo tomo la referencia como antecedente del siglo XX, ¿no?, pero seguramente más atrás vamos a encontrar mucho más datos, ¿no?, porque pues las corridas de todos ya habían mencionado las fechas, ¿no?, fueron introducidas por Hernán Cortés. Entonces no es difícil imaginar que en algún momento en San Pedro Calostó pues se dieron estas corridas, que también es claro, es preciso mencionar que pues las corridas de toros han ido evolucionando a través del tiempo, ¿no?, han ido modificándose, han ido cambiando, y es precisamente lo que está hablando Rodrigo con respecto a lo que se dieron a muerte simulada, 4 toros de la hacienda Caltenco, ¿no? Ese dato sí está en el programa así como tal, pero pues se me hace interesante hablar de la tauromaquia sanpedreña porque es muy arraigada esa tradición en la comunidad, como nos explicó Rodrigo, ¿no? Había un contacto con estos, con los toros, ¿no? Regularmente los traían andando, ¿no?, para las corridas, es lo que también recuerdan los habitantes, ¿no? Previo a las corridas traían andando a los toros, ¿no? Entonces es interesante que a partir de la afición o la tradición taurina en San Pedro, pues podamos profundizar más en este aspecto histórico en la comunidad y que pues eso pueda ir nutriendo más lo que conocemos o lo poco que conocemos sobre la fiesta taurina en San Pedro Calostó. ¿Y las ganaderías locales manejaban la res brava y solo era para un mercado local o también movían Pues no había como tal ganaderías locales, ellos tenían tratos con otras ganaderías, pero hasta donde yo sé, pues el toro fue creado para eso, ¿no? O sea, tiene todo un proceso de escoger al toro, la bravura. O sea, todo esto es un proceso para que sea seleccionado, ¿no?, el toro de lidia. ¿Llegarían de las ganaderías de Tlaxcala? Sí, ajá, sí, ajá. Hay registro de que eran de Tlaxcala, ¿no? Y la más representativa la de Chajal, ¿no?, que incluso fue de la pasada corrida que hubo, ¿no?, que los toros tenían ahí. Quizá aquí Lupita nos pudiera explicar un poquito sobre la ganadería de Cerro Gordo de Santa Clara.
Fecha puntual, no sé si es en 1946, ¿sí? Por el señor Guillermo Rodríguez, ¿sí? El señor Guillermo Rodríguez. Su papá fue el dueño de la ganadería, de la hacienda de Cerro Gordo. Ya después, al morir el señor, queda al frente el señor Guillermo Rodríguez. Él es el que le ha gustado siempre los toros, todo lo relacionado con la tauromaquia, y realmente eran familias económicamente bien. Entonces él tiene mucha relación con la Ciudad de México, con los toreros de la Ciudad de México, de la Plaza México. Y ahí el señor Lorenzo Garza se hizo, o sea, fue compadre de él. Entonces, esa relación con ellos hizo que cuando se fundó, él trajo, no recuerdo ahorita, los toros de ganaderías, pero de renombre. Ahí empezó a hacer su ganadería con las mezclas y todo. Entonces, pues claro, tiene que pasar un cierto tiempo en el que ya van a poder, ¿verdad? Esos novillos, esos toros, poderlos sacar. Me comentaba su hijo Mario Rodríguez, que es el encargado de la ganadería, que sí, cuando empezaron a salir ya los toros ya para ciertas corridas o festejos, empezaban claro, en lugares o ranchos o lugares donde se hacían las corridas de toros, ya no tan formales, pero ya tenían un cierto reconocimiento. Y la ganadería, conforme va pasando el tiempo, pues va teniendo también un poco de renombre, no es, digamos, tanto, ¿verdad? Pero sí tiene renombre, y más que nada, pues por esas relaciones de amistad, de compadrazgo, por eso los toreros que a veces llegaban a las plazas de Santa Clara y también a las de San Pedro, era por esa relación. También nos comentaban que era por el señor Guillermo, ¿sí? Esa relación que le gustó mucho todo eso de los toros, y a donde funda su ganadería, ¿sí? Entonces aún sigue todavía, y ahora pues ya también en los festejos de Santa Clara, pues a veces de ahí salen los toros. No siempre, pero sí, ya cuando están todos preparados y todo eso, él también apoya para que en Santa Clara, que ahorita recuerdo, pero que les haya gustado. Bueno, si no hay algún otro comentario. Sí, la foto de San Cristóbal, ¿de qué año es? Es la última. Sí, ahí. Fotografía debe ser como de los años, porque todavía está la fuente, como de los años 90. No es muy antigua. No, de los años 90 más o menos. Porque si no me recuerdo, esto se utilizó para alguna invitación, y me parece que la tomó el fotógrafo Luis Martín Martínez García. Entre los 90 a los principios del año, de los años 2000 más o menos. Bueno, pues muchas gracias. Espero ver aportado un granito de arena con esta temática de las prácticas deportivas, y que pues provoque a los demás cronistas para que puedan pues voltear a ver estas temáticas, que son importantes abordarlas, y que pues hay mucho material gráfico, memoria, memoriático, que se le puede echar en mano para que podamos realizar investigaciones más serias, con reflexiones históricas sobre las prácticas deportivas. Muchas gracias.
Un aplauso para la doctora Rita García Arenas y le cedo el micrófono al doctor Dani. Muchas gracias por toda su información que nos regala. Y bueno, les voy a hacer la invitación para la próxima conferencia en esta semblanza de Jueves de Crónica de Ecatepec para el 21 de agosto a las 17 horas. Y a continuación voy a dar lectura al reconocimiento que se le va a entregar, donde dice: el gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, otorgan el presente reconocimiento a la doctora Rita García Arenas por su excelente participación en la conferencia Las prácticas deportivas de San Pedro Jalostón durante la segunda mitad del siglo XX, dentro del ciclo de conferencias Jueves de Crónicas. Lo firma la maestra en Administración de Negocios, Edith Carolina González Velázquez, encargada del despacho de la dirección del Centro Regional de Cultura de Ecatepec. Está fechado en Ecatepec de Morelos, Estado de México, a 18 de julio del 2024. Un fuerte aplauso, por favor. Nuestro agradecimiento total. Así también para la doctora y Bueno, no te muevas, no te muevas. Espérame, espérame. Espérame, espérame. Y le voy a pedir, por favor, que pasemos para tomar una. Espérame, pero se mueve, se mueve. Guadalupe, Guadalupe. Pues diles. Si nos acompañan, por favor, a una foto grupal. Voy a, si no están perdiendo la. Ajá. No, allá arriba. Sí, acá arriba. ¿No nos quieren acompañar? Todos, vamos. Ahí van a pagar. Pues ya con la foto. Ay, cuidado ahí, cuidado ahí. Díganos para dónde miramos.